Y damos fin, queridos estudiantes, para hacer entonces las preguntas y que intervengan acerca de la literatura boliviana y judía, que era lo que faltaba. Pero antes de todo quiero que piensen, crean y me digan que son capaces de hacer el examen, ¿sí o no? Claro, profesor. Incluso, profesor, ya he aprendido la materia y le cogí el hilo a la materia. Creo que esa materia suya de literofilosofía es una de las materias más completas y fácil y sin peligro, porque nadie pierde ni nadie gana, y hasta un error se convierte en una cátedra y una cátedra se convierte de una verdad en 3 cátedras más. ¿Qué me quieres decir, niño Laya? Hombre, profesor, yo está escuchando y ya me atreví a entrar a clase. Como usted no cobra nada, yo entré. Y he escuchado como 10 clases suyas y me di cuenta sí que la literatura nos enseña, esa que usted enseña, literofilosofía, nos enseña que solamente existen caminos para llegar a la verdad. Y que la columna vertebral son epistemológicamente, según lo dijo usted, la filosofía, la tecnología y la ciencia. Y que tiene un torrente sanguíneo que se puede conocer como la metodología, que mira y va unida con la nosología, o sea, el conocimiento y el método con sus diferentes ramificaciones para poder llegar a una verdad. Y debido a eso, por eso es que uno no se equivoca, aunque se equivoque en literofilosofía. Porque usted analiza enseguida las partes imposibles, como cuando dijo que Caín era hijo de Adán y después dijo que Adán era el hijo de Caín. Y por supuesto uno dice, ahí hay un error. Pero usted enseguida saca clases de eso porque eso lo permite la literofilosofía y demuestra cuando dice, en la Biblia todo es posible, el Hijo del Padre, el Padre del Hijo, y nace otro tercero que le llaman Espíritu Santo. Por lo tanto, en la Biblia todo es posible, las mentiras son verdad y las verdades son mentiras. Tenemos entonces, profesor, que utilizando y esgrimiendo todos esos conocimientos en literofilosofía, ciencia, filosofía y tecnología, aparte de su sangre de la materia que usted ha inventado, el método, la metodología y la nosología, que es el conocimiento, dicen y llegan a la verdad, porque utilizan el método investigativo. Yo, por ejemplo, me lo quedo analizando y investigo, profesor. Sí, ya sé lo que me vas a decir, querido estudiante, porque yo lo esperaba para esta clase y se lo voy a rectificar. No es posible. Usted dijo primero que Cervantes 47 y 16. Esa es la fecha exacta. 1616 muere, 1547 nace. Pero luego dice que en el año 66 muere. Es imposible, profesor. Claro que es imposible. Porque en el 16 tendría tal edad y en el 66 tendría otra edad mucho más, el doble. Por lo tanto, inmediatamente la literofilosofía te da el espacio para que tú saques una clase de ese error. Que no es error, sino una equivocación inmediata de una cuestión de rapidez verbal, pero que ya se había dicho que nace en el 47 y muere en el 16 de 1516, Cervantes Saavedra, para poder encauzarnos entonces aquí con cuestiones que tienen que ver con la colonia y la cultura española, donde se tiene que analizar y encasillar la literatura boliviana. Y por eso podemos decir que así como en Bolivia existe una época colonial, igual que Colombia y nuestros países que fueron libertados por el Libertador, hay una independencia. Y aparte de esa independencia, tiene sus buenos escritores y también tiene una novela, un teatro y una historia. Por lo tanto, podemos mencionar autores y mencionar estas épocas de la literatura boliviana. Pero para darle término a la literatura judía, podemos decir que no todo fue que así se hizo. No, señor. Hubo un momento en que aparece, en la época de Israel, un escritor llamado Rabbi Jacob Yanoch, quien es
un hombre de mucha importancia, porque aquí es donde se encaja la literatura yiddish, que poco importante era hasta fines del siglo XVIII, pero conservaba una inspiración religiosa con la traducción del Pentateuco por Rabí Jacob de Yanov. Y se puede decir que en hebreo the original, o ese límite a traducciones medievales, tales como el libro de Bobo de Boyer, condenado por muchísimos escritores judíos en nombre del partismo hebraico. También el yiddish se desarrollará, sin embargo, durante el siglo XVIII y la primera mitad del XIX, con la traducción de los proverbios, que fue hecha por M.L. Finch de Satanox en el año de 1817. Por lo tanto, cuando hablamos de un Martín Lutero y eso, él no está traduciendo nada, esto lo tradujeron los mismos judíos hace rato, es lo que lo lleve de una lengua a otra. Y también le llaman traducción. Y también aparece en el mundo arbitrario del Chase, aparece B. Levinson. Y desde esa fecha la literatura yiddish da nacimiento a una poesía lírica, a una dramaturgia y una prosa novelesca. Es entonces cuando en la literatura y las letras judías, en 1884, se publica El hombrecillo de Mendeley, Mozart, Seforín, que inicia la época grande de la literatura yiddish. Con él, el yiddish no es ya una jerga, un idioma de cuentistas populares, sino un verdadero medio de expresión literaria, aún describiendo todo un mundillo de gente humilde y de grandes mendigos, y se entrega a una severa crítica de la vida del Czech, de literatura ucraniana y Rusia. Aparece la yegua de Ficker, por ejemplo, El cojo, Los viajes de Pemberton III. Aparece también Siloín Roskillan. Y entonces desde ese momento empieza a desarrollarse la literatura yiddish con Sitolén Altien en 1859 a 1916, autor de Tobías, del lechero, Retorno de la feria y Gente menuda con ideas pequeñas. De este modo, la cultura yiddish florece partiendo de tres corrientes o centros. En Nueva York se podría decir que polaco en Varsovia, ruso en Odessa. La gran literatura judía se expande con todos estos escritores, y entonces la poesía sigue siendo el género más cultivado, con Yehuash en el año 1871 a 1921 al 27, 1871 a 1927, que traduce el Antiguo Testamento. ¿Ya vieron? Nuevos temas se abren entonces camino en la obra de Sholem Asch en 1881 a 1957 y de Salman Seymour, nacido en 1887. La inspiración tiende a abandonar cada día más los temas religiosos y tradicionales del ghetto en Estados Unidos. Fíjense por dónde van las cosas, cómo se van traduciendo en los mismos judíos con movimientos literarios como el Yeshit y todos esos escritores que mencioné, para nosotros poder hablar acá ahora que somos los dueños de la Biblia.
cuando ya esa gente misma la traducía, ya le importó poco ya la cuestión religiosa. Entonces aquí ahora están ahí peleándose el cielo. Esta partecita nos toca a la secta tal, y de allá para allá en el cielo le toca a la secta tal, y acá aquello le dejamos el infierno porque son los del Papa. Bien, querido amigo, así damos fin a la literatura judía, que comienza con la Biblia en la antigüedad y cómo van apareciendo y metiendo mano los modernos e intelectuales, quienes traducen ya desde siglos anteriores, también y modernos, la Sagrada Escritura. Por lo tanto, nos acontece para terminar esta clase decir que Bolivia sí tuvo en su literatura una época conocida como la época colonial. Y después de esto, queridos estudiantes, haré 2 preguntas. El que la responda inmediatamente me pasa el año escolar. Y se vayan apuntándola para que me la respondan. Porque algunos de ustedes van a estudiar periodismo. No, profesor, si tenemos unos meses con usted ya nos va a mandar a estudiar periodismo. Bueno, sí, pero ahí van aprendiendo conmigo también periodismo. Si quieren les doy una clase de periodismo, de alto periodismo. No de ese periodismo arrodillado, come plata. Que si yo te pongo todas las canciones del vallenato cuando la bonanza manimbera, yo te pongo las canciones del vallenato, pero me da tantos millones, le decían a los guajiros. Y así son las cuñas políticas. Límpiame por Caracol, por el otro, límpiame. Aquí están los miles de millones de pesos. Entonces el tipo aparece con una mansa paloma cuando es un diablo. Tenemos entonces que las 2 preguntas son, y pregúntenle a cualquiera locutores de las emisoras barranquilleras, aquí a Jorecure o a cualquiera de esos, Atlántico, Patria, ya creo que la Patria ni existe. Entonces pocas emisoras, ya no existe el gran Marco Pérez ni esa gente, sino a los nuevecitos esos por ahí que creen que hace bulla y una algarabía en la emisora, ella, la emisora moderna plus ultra. Pregúntele a quién se le llamó o por qué le dieron el nombre de Gardel a un vallenato colombiano. Esa es una pregunta. La otra pregunta: ¿cree usted que realmente Bolívar odió la política rusa? ¿Y por qué? Ojo, que no es la política rusa moderna, aquella era la política rusa zarista todavía que existía en aquella época, de esos señores feudos y el campesino de la gleba difunta y una cantidad de cosas. Pero vamos a dejarla ahí para no complicarnos, queridos alumnos, porque ustedes están en capacidad, porque ustedes son alumnos del profesor Robinson Ferreira, que su equivocación equivale a 1000 verdades de los más ilustres, y ustedes pueden sacarle varias cátedras, porque para eso es la literofilosofía. Ahora, queridos amigos, estudiantes, quiero para ustedes mismos un aplauso, no para el profesor Robinson, que ya ahorita lo está esperando el cativo, ya tiene el golero en el hombro. Mire, si hablamos de una época colonial y una independencia y una literatura con géneros menores y géneros mayores, como teatro, novela, que es género mayor, poesía, género mayor, vemos que en Colombia también hubo una época colonial y que esa época colonial en Colombia y aquí en Bolivia son diferentes a aquella cultura judía que vivió fue de cautiverio en cautiverio y que fue conquistada varias veces y esclavizado. Fíjense ustedes, y sin embargo, bueno, naciendo escritores que van viendo y van escribiendo. Podemos decir que Bolivia es un reflejo del siglo XVIII en cuanto a la época colonial, la independencia, que reflejan su poesía, su novela, su historia y su teatro, géneros mayores y géneros menores hay ahí. Y podemos decir que hay iglesia ya en Bolivia conocida como iglesia de Copacabana a orillas del lago Titicaca. También existe ya en esta época colonial en Bolivia
y que pertenece al periodo colonial, también al Alto Perú, y que solo tiene en el siglo XVII algunos cronistas que deben ser, todos ellos deben ser señalados en la historia de la literatura. En general, podríamos decir, estudiantes, en forma general, todos ellos, casi todos estos historiadores eran españoles. Fíjense qué cosa. No había historiadores bolivianos. Y ellos relataban las novedades que veían en las nuevas tierras. Y uno de los primeros en hablar del Alto Perú es Pedro Sancho de la Hoz. No es nada mío, yo soy de la Hoz, de pronto ese de la Hoz viene de España también. En hablar del Alto Perú fue Pedro Sancho en 1548, soldado de Pizarro, a quien, según, y a quien siguen detrás de él, Pedro Cieza de León en 1518 y 1567, y Pedro Sarmiento de Gamboa, que nace en 1530 y muere en 1927. Por lo tanto, el reflejo del siglo XVII, la época más valiente de las letras altopersanas en el siglo XVII, en el que se abandona el cultivo de la historia, aunque todavía se escriben crónicas en beneficio de la poesía y el teatro. Fíjense por dónde va la literatura boliviana, muy hermosa. Ya hay iglesia en Tiquicaca. Tiene que ver Alto Perú aquí, está Pizarro, ¿se acuerdan de Pizarro, grandes fundadores? Ese es el reflejo del siglo XVIII. Y aquí el teatro se convierte en popularísimo en lo que es hoy Bolivia, que contaba con obras en castellano, quechua y armará, y se representaban en pueblos y ciudades de lugares de carácter religioso cuando se trataba de piezas prófanas. Existían muchos religiosos y existían corrales donde se presentaban comedia y se celebraban las funciones. Potosí tenía en 1800, por allá en 1616, un local para espectáculos en el que acusaban 4 compañías, actuaban 4 compañías aquí. Entre ellos podemos nosotros mencionar a Diego de Ocaña, que ya hacia 1601 escribió una cosecha en honor, o una comedia, perdón, en honor de Nuestra Señora de Guadalupe, y cosechó o tuvo una cosecha de grandes aplausos y críticas donde lo ensalzaban como un grande. El cronista más célebre precisamente del siglo XVII fue Fray Antonio de la Carancha, que existió entre 1584 a 1654 y es el autor de la famosa crónica moralizada de la Orden de Sion, o de la Orden de la religiosidad, abarcando a San Agustín. Por lo tanto, un autor latino de los varones ilustres de la Orden de San Agustín fue este cronista,
Fray Antonio. Por lo tanto, podemos decir que también existió una literatura en la independencia y se conoce como literatura independista de Bolivia. La guerra de independencia, dicen los escritores, entablada para liberarse del dominio español, finalizó en Bolivia en el año de 1825. En esta época se destaca el indio Vicente Pasos Canqui, quien nace en 1779 y muere en 1845. Continuaremos y podemos decir que con estas palabras hemos iniciado y darle fin a la literatura judía y a la literatura boliviana, para no mencionar otros buenos escritores que existieron en época de colonia e independencia, y en el teatro, en la comedia, en la novela y la poesía boliviana. Continuaremos con el profesor Ferreira y el que traiga esa respuesta. ¿A quién se le llamó el Gardel del vallenato en Colombia? Gana la materia, aunque sea una de las dos preguntas que le hice. Yo voy a mencionar a algunos hombres, ustedes buscarán: Garrido, Huitrago, Lascar. Uno de esos tres es. Ya, si no ganan esa materia conmigo, ustedes no ganarán jamás ninguna materia, aunque literofilosofía ni la gana ni la pierde nadie, porque hay que seguir investigando y cada vez que nos equivocamos tenemos que estudiar más. Chao con el profesor Robinson, el mejor profesor del mundo.